Padre Santo, te damos gracias, porque fiel y verdadero eres tú. Y en esta hora, al disponernos primeramente a estar en tu casa, a poder reconocer tu gran amor y tu gran fidelidad, también en esta mañana, Señor, queremos con todo nuestro corazón creer que tú estarás obrando en cada una de nuestras vidas, para que este tiempo no sea, Señor, un tiempo más. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, que sea un tiempo donde nuestros corazones puedan ser movidos a esa obediencia y a esa fidelidad a ti. Cuando necesitamos considerar que tus propósitos y tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. En esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos dejar toda nuestra vida en tus manos para oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cambiamos. Muy bien, mientras cambiamos Bueno, vamos a ver. Parece que igual le tiene. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a confiar en que Él estará con su Santo Espíritu obrando en cada una de nuestras vidas a través de su buena palabra. Y en esta hora quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Vemos cuánto Dios ya había manifestado su poder, primeramente sobre Abraham, que fue la primera persona que le creyó a Dios, ¿no? Él creyó a Dios y Dios le prometió que su pueblo, que su descendencia sería poderosa en la tierra, que se iba a multiplicar y que también iba a tener que pasar un tiempo de esclavitud. Ya Dios le habló y le dijo que lo iba a sacar luego, ¿no? Lo iba a sacar de esa esclavitud. Y aquí se nos relata el momento exacto donde Dios oye el clamor de su pueblo Israel. En el capítulo 2 de Éxodo, en el versículo 24, dice, en el nombre de Jesús. Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor, nos relata desde el versículo 11 en adelante, dice, Moisés huye de Egipto. Sabemos que cuando Moisés ya había crecido, él vio a uno de sus hermanos que estaba siendo maltratado, ¿no? Y bueno, vemos que él toma allí con su fuerza y bueno, mata al egipcio, ¿no? Y luego tiene que huir de Faraón, huye de Faraón porque sabía que su vida estaba en peligro. Amén. Así que, en el nombre de Jesús, con este parece que vamos a andar. Bueno, les estaba diciendo que en este pasaje se nos relata que Moisés huye de Egipto sabiendo que
había sido descubierto, él había matado a un egipcio, lo había enterrado en la arena, y cuando va nuevamente para procurar que dos hebreos no se estén peleando entre ellos porque eran hermanos, allí él se da cuenta de que ya era conocido lo que había hecho. Y dice, huye de Egipto al desierto, pero nos habla allí en el versículo 24, podemos leer versículo 23, 24 y 25, y dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos. Amén. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. Bueno, se nos habla sobre que Israel estaba en un estado de servidumbre, de esclavitud, y desde la esclavitud seguramente no nacía de sus corazones momentos de alegría. Nadie que está en una situación extrema va a surgir de su corazón momentos de gozo, de alegría, sino que había un clamor, había un gemido en sus corazones, ¿no? Y dice la Escritura, y oyó Dios el gemido de los hijos de ellos, de los hijos de Dios, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Qué importante es el clamor, qué importante es el gemir delante de Dios, porque esto hizo que Dios se acordara que eran sus hijos, que era su pueblo. Se acordó Dios, oyó el gemido de ellos. Quizás cada uno de nosotros también necesitamos elevar a Dios nuestro gemir más íntimo delante de su presencia, para que Él pueda oír nuestro clamor. Amén. En el nombre de Jesús. Así lo hizo con el pueblo de Israel, cumpliendo su promesa. Y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Así que ellos clamaron a Dios. Ellos, desde su angustia, desde su estado de esclavitud, del látigo, del sol, del trabajo forzado, ellos clamaron a Dios, ellos gimieron ante Dios. Así que la situación extrema que nosotros podamos vivir es una oportunidad para clamar a Dios. Amén. Y Él estará con su presencia. Amén. Mirando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que vemos allí la presencia de Dios, que nuevamente los reconoció. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Esto quiere decir que ya hubo un cambio en el corazón de Dios. Y ya Él manifestó allí ese comienzo de lo que iba a ser la salida, la libertad del pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Así que ya Dios manifestó su protección. A partir de ese momento, Dios miró a los hijos de Dios y los reconoció. Pero ¿cuál fue el motor o lo que llevó para que Dios pudiera oír el gemido? Amén. El clamor
el clamor, el ruego a Dios. Y hoy estamos en un tiempo donde ya no tenemos la suficiente entrega como para clamar a Dios de corazón. Amén. Estamos en una época donde, decimos una vez y si ya no vemos resultados, decimos a otra cosa, ¿no? Pero en el nombre de Jesús, el pueblo de Israel estaba en una situación de un descontento tan grande debido a la esclavitud y ellos clamaron a Dios. Así que podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que Dios oye, en esta oportunidad oyó el gemido del pueblo de Israel. Y si vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, el Dios de la Biblia se caracteriza por oír el gemido y el clamor de su pueblo. A lo largo de la palabra del Señor encontramos que muchas personas clamaron a Dios. Y aún siendo un niño, dice Ismael en medio del desierto, Dios oyó el clamor de ese niño. Y le habló a través del ángel a su mamá, a Agar, la sierva de Sara, y le dijo: no temas, porque yo haré de él una nación grande. Él oye siempre el clamor y el gemido de cada uno de sus hijos. Así que en esta mañana la palabra de Dios nos anima. Si no nos quedan palabras, podamos gemir ante Dios. Podamos clamar ante Dios, porque Él oyó el clamor de su pueblo. Amén. Y lo reconoció. Si vemos que como que la mirada de Dios se ha apartado de nuestras vidas, es necesario que podamos gemir. Es necesario que podamos clamar. Es necesario que podamos orar desde nuestro corazón a Dios. Amén. Porque su palabra dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. No lo despreciará. Tenemos la seguridad de que si humillamos nuestras vidas, Él no nos despreciará. Pero qué triste es también saber que Él dice: mira desde lejos al altivo. No lo atiende, no pone sus ojos como en esta oportunidad que Él miró a los hijos de Israel. Ellos clamaron desde la humildad. En esta mañana, que cada uno de nuestros corazones puedan doblegarse ante Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto nos habla el libro de Proverbios? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuánto nos cuesta entender que nuestra propia opinión nace de nuestra naturaleza humana? Nuestro punto de vista siempre está afectado por el mal. Porque nuestra naturaleza humana no tiene el mismo propósito que Dios. Ya dice la Escritura que nuestra naturaleza humana o nuestra carne siempre va a estar en enemistad contra Dios. Enemistad. Los designios, dice, de nuestra carne son enemistad. Por lo tanto, necesitamos reconocer que debemos clamar desde nuestras necesidades a Dios con un corazón dispuesto, rendido y manifestando nuestra realidad. También se nos habla que Daniel, él clamó allí en el palacio de Babilonia y fue oído por Dios. Clamó para que Dios pudiera revelarse a él.
y pudiera darle el conocimiento que él necesitaba. Y así lo vemos en el pueblo de Israel allí cuando estaba también en esta oportunidad. Dice, y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Entonces vemos a lo largo de la palabra del Señor la vida de Jonás. ¿Dónde clamó Jonás? En las profundidades del mar. Y no estaba en un templo, estaba en el vientre de un gran pez. Y allí dice que Jonás clamó a Dios. Él clamó en la situación en que se encontraba. Y qué bueno es que nosotros podamos también, desde la realidad donde nos encontramos, podamos clamar a Dios. Amén. Así que Dios puede cambiar cualquier situación en la cual nosotros podamos estar si tan solamente nos volvemos a Él. Jonás estaba en las profundidades del mar, estaba en el vientre de un pez, pero allí dice que oró a Dios, allí clamó a Dios. En el nombre de Jesús, que así también nosotros podamos, desde la realidad que podamos estar, podamos clamar a Dios creyendo que nuestro Dios es poderoso para cambiar las situaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios siempre está dispuesto a oír nuestro clamor y nuestro gemido. El rescate del Señor no siempre llega en el momento en que lo deseamos. Dios había prometido que sacaría a los esclavos hebreos de Egipto, como se lo había ya adelantado Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 16, le había dicho Dios a Abraham, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del arameo hasta aquí. En la cuarta generación, ¿no? Una generación más o menos son 100 años. Así que 400 años, bueno, no llega, pero anda por ahí. Pero dice la cuarta generación. Amén. Israel estuvo 400 años. Amén. En el nombre de Jesús. Y bueno, vemos que esa era la palabra de Dios a Abraham. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. Dios cumplió al cabo de 400 años. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, mediante que ellos clamaron a Dios. Amén. Así que, y oyó Dios la voz del muchacho, como dice la palabra, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios oyó el gemido de Ismael y estaba en ese desierto. No había agua, no había alimento. Era un lugar realmente difícil, donde sabemos que la proximidad de la muerte ya estaba allí muy pronto a alcanzar a este muchacho. Pero sin embargo, vemos que dice allí que Dios oyó el gemido de Ismael en aquel desierto. También Dios puede oír el clamor de cada uno de nosotros, aún estando quizás en un desierto. Amén. En el nombre de Jesús. También dice la palabra del Señor en Éxodo, un poquito más adelante, en el capítulo 6. Así que vemos que el Señor siempre está dispuesto a oír el clamor y el gemido de sus hijos. Él es el Dios
que oye, que escucha y que tiene poder para darnos también la salida en cada una de las situaciones. En esta mañana que nuestros corazones puedan cobrar en Dios esperanza, puedan cobrar nueva fuerza para creer que Dios es poderoso para sacarnos adelante también y para oír el clamor de cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dice en Éxodo capítulo 6 y en el versículo 5, dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Así que él oyó el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Vemos allí realmente Israel en una situación de servidumbre, pero había un Dios que era fiel para con sus hijos y su pueblo. Entonces vemos que el Señor oye el gemido de su pueblo y vemos que lo hace a lo largo de toda la Escritura. Dice también que en Jueces capítulo 2, entonces Él es el Dios, Él es el Señor que oye el gemido de su pueblo en el nombre de Jesús. Así lo demuestra la palabra del Señor, y en esta mañana Dios quiere que nosotros podamos entender y comprender que si lo hacemos de esta manera, Él estará con su presencia obrando, cual sea la situación que podamos estar atravesando. El Señor siempre está dispuesto a oír nuestro gemido y nuestro clamor. Por lo cual, en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios pueda darnos nueva fuerza para creer que Dios es poderoso para transformar y cambiar y sacarnos adelante, en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 2 y en el versículo 18: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, Jueces, leí Jueces 2, estamos un poquito más adelante. Jueces capítulo 2, versículo 18. Muy bien. Dice así. Jueces 2, 18. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Nuevamente vemos que Dios estaba con los jueces, ¿no? Dios le levantaba alguien para que pudiera juzgar, para que pudiera guiar al pueblo de Israel. Pero dice que Dios allí, Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Nuevamente vemos que el Dios de la Biblia es movido debido al clamor, debido al gemir de cada uno de su pueblo en esta oportunidad, pero también vemos que Dios no cambia, así que esto es de gran esperanza para cada uno de nosotros en este tiempo. Así que vemos cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, ¿no? Y era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían, en el nombre de Jesús. Dice también la palabra del Señor, en cierta oportunidad, Sansón estaba frente a los filisteos, ¿no? Y dice la palabra del Señor que Sansón tenía que enfrentar
a los filisteos y con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Pero su alma desfallecía de sed después de semejante batalla, ¿no? Y él clamó a Dios y dijo: moriré acá a causa de estos incircuncisos por falta de agua. Y desde allí, desde esa situación, en medio de una cueva, ¿cuánta posibilidad había de agua? Muy pocas. Pero sin embargo, Dios le dio agua. Y dice el libro de Segunda, allí, Jueces, capítulo 15, un poquito más adelante, en el capítulo 15, versículo 18, la Biblia relata: Sansón derrota a los filisteos en Leí, y dice el versículo 18: y teniendo gran sed, después de haber matado a 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿no? Tuvo sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por tu mano, por mano de tu siervo. Él pudo reconocer, honró a Dios. No es a veces como el ser humano que cuando le sale algo bien dice: esta fueron mi fuerza, esta fue mi capacidad, esta fue mi destreza, esta fue mi lucidez. Inmediatamente procura llevarse la gloria. Pero dice que en esta oportunidad Sansón dice: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Bueno, vemos que Dios es fiel en responder al clamor. Clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Cuánto necesitamos clamar? ¿Cuánto necesitamos orar? Porque Él contesta las oraciones de sus hijos cuando lo hacemos desde nuestro corazón, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, el que puede cambiar y el que puede también extender su mano de fidelidad como Él lo ha prometido en la palabra del Señor. Por lo cual vemos también que Él es el Dios a través de las Escrituras, el Dios que oye el clamor y el gemir de cada uno de sus hijos. Dice el Salmo 12:5, el Señor nos promete lo siguiente: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Allí vemos, dice Dios mismo: me levantaré, Jehová, y pondré a salvo al que por ello suspira. Qué precioso es saber que tenemos un Dios, un Señor que oye nuestros gemidos y lo hace dándonos esperanza a través de la palabra del Señor. Dice David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí también nos habla en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces este pobre clamó y le oyó Jehová. Pacientemente esperé yo a Jehová y Él se inclinó a mí.
Amén. Qué precioso es saber que nuestro Dios oye el gemido de cada uno de sus hijos. Así lo demuestra y Él está aún en este tiempo aguardando que cada uno de nosotros podamos acudir a Él. Siempre, en toda circunstancia, en el momento que podamos estar atravesando, podemos acudir porque Él es el Dios que siempre está dispuesto a oír el gemido de sus hijos y de su pueblo, en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 79:11, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Allí vemos el clamor, el implorar ante Dios, el poner delante de Dios el clamor. Dice, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Él es poderoso para extender su brazo fuerte debajo de nuestros pies. Él es poderoso para poner su mano sobre nuestra cabeza, para rodear la vida de sus hijos, de aquellos que reconocen su necesidad y que claman a Dios y que lo hacen con corazones rendidos, humildes, sencillos. Amén. Él es el que oye, Él es el que escucha, por lo cual podemos nosotros en esta mañana mirar nuestras vidas y podemos tomar el ejemplo del pueblo de Israel. Podemos tomar el ejemplo de Sansón, Ismael, Daniel, el salmista. Todos clamaron, oye, oh Jehová, mi clamor. Oye, oh Jehová, mi clamor, que en esta mañana pueda nacer de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. También el salmista dice, miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Qué precioso es saber que Él ha venido para darnos libertad, para cortar las cadenas, los yugos, para dejar, dice, en libertad a los presos, para sanar a los quebrantados de corazón. Para esto vino Cristo. Amén. Del nombre de Jesús podemos ir. Si estamos allí en una situación difícil, clamemos a Jesús. Él tiene poder. Él obrará, Él oirá en el nombre de Jesús. Dice la Escritura en Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Llegará el día, dice, en que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo, alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué precioso es saber que Dios tiene poder para quitar la tristeza, el gemido y traer gozo. Amén. Él es el que unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Aún en el valle de la sombra y de la muerte, dice, no temerá mi corazón. Amén. Amén. Qué precioso que así como el pueblo de Israel clamó a Dios, también lo hagamos nosotros en el nombre de Jesús. Y sabemos que su mano no se ha cortado para bendecir. Tampoco su oído se ha estropeado. Él sigue oyendo aún el susurro más bajo, más insignificante. Amén. ¿Cuánto podrá haber levantado su voz aquel niño en el desierto inhóspito? En un desierto estaba Ismael, pero Dios oyó el clamor de ese niño. Oyó el clamor de Jonás en el vientre del pez. Amén. Amén. Quizá no nos queden fuerza, no nos queden ánimo, pero desde esa necesidad, desde
posible, la mano de Dios vendrá, la fe volverá a nuestros corazones y será fortalecida nuestra vida espiritual. Pero necesitamos clamar. El pueblo de Israel clamó a Dios y Dios lo reconoció. Esta mañana también Dios quiere que cada uno de nosotros podamos comprender que Él no nos ha dejado solos. Él ha enviado su Espíritu Santo para que esté con nosotros en nuestras debilidades, para que nos ayude y para que también nos enseñe cómo es necesario clamar a Dios. Amén. El Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo dice, intercede con gemidos indecibles. Amén. Amén. Así que tomemos nueva fuerza en Dios y podamos poner nuestra vida en sus manos en esta hora, creyendo que Él es el Dios que oye el gemido de su pueblo. Así que en esta mañana vamos a orar al Señor. Él es el que sigue estando atento a los necesitados, a los afligidos, a los pobres, a los que han sufrido tratos injustos, a los débiles, a los que no tienen esperanza, a los condenados a muerte, a los presos, a los oprimidos. Él es el que oye el gemido en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana oramos al Señor. Padre Santo, creemos que tú eres el Dios que te caracterizas por estar atento al gemido y al clamor de tu pueblo. Así lo vemos, Señor, a través de las Escrituras. Podemos verlo a través de toda la palabra de Dios. El salmista podía comprender muy bien esto. Este pobre clamó y Dios lo libró. También nosotros necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de ser sustentado, alimentado y fortalecido por Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. En esta mañana, Señor, líbranos de toda autosuficiencia que haya en nuestros corazones. Que podamos, Señor, fiarnos de ti en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel llegó a esa situación extrema donde ya no veían salida y desde allí clamaron y gimieron delante de Dios, y Dios los miró y los reconoció, y ya extendió su misericordia, su protección. Allí ya preparaba, habló a Moisés desde la zarza, y con prodigios, allí con señales, lo sacó con mano poderosa de la esclavitud, de la tristeza. Ya no había gozo en sus corazones, solamente había ese clamor. No podía haber otra cosa en esa situación. Pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces podemos estar allí rodeados por distintas situaciones que quitan el gozo, quitan la alegría? Pero desde allí podemos clamar a Dios, podemos orar a Dios, podemos pedir a Dios. ¿Cuántas cosas están allí en nuestra vida por años, luchando en nuestra vida interior para ser obedientes a Dios? Como venías la palabra de meditación, fidelidad y obediencia a Dios. Pero en esta mañana, si clamamos de corazón, Dios extenderá su poder sobre nuestras vidas y nos dará la fortaleza en nuestros corazones para ser vencedores, para poder ver esa protección, ese cuidado, ese
esa vida espiritual gloriosa en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que cambia las circunstancias. Cambia, Señor, las situaciones, por difíciles que parezcan. Señor, aumenta nuestra fe en esta mañana para que podamos en esta hora, oh Dios, recibir tu palabra con corazones de niños, corazones que crean, que confíen, que puedan allí estar en esa expectativa de que Dios obrará, que Dios cumplirá sus promesas. Él estará con nosotros siempre. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ir delante de nuestras vidas, no dejarnos, no desampararnos. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. En el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tenerte en nuestros corazones, por tener la presencia del Espíritu Santo que ha venido para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos cómo orar, cómo clamar, cómo interceder. Él es el que lleva nuestras oraciones delante del Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana no dejes tus labios cerrados. Ora al Señor, clama al Señor, porque su palabra ha venido en esta hora para que nosotros podamos reconocer como el pueblo de Israel que necesitaba de un Dios, de la protección, del cuidado, en el nombre de Jesús, de la soberanía del Dios eterno, todopoderoso. En el nombre de Jesús, en esta mañana, oh Dios, te damos gracias, porque tú eres el Dios que oye el clamor, el gemido de tu pueblo. Tú has venido para oír a aquellos que se encuentran en necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias.